llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se desaparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Los dos últimos versos del himno Veni Creator dicen así: llena de gracia celestial los corazones que has creado. Tres verbos se utilizan en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la venida del Espíritu Santo: bautizados, revestidos y llenados. Este último es el que se utiliza más a menudo, pero sobre todo se utiliza para describir el acontecimiento de Pentecostés, tal como lo hemos escuchado en la lectura que acabamos de hacer. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese verso evoca el momento, el acontecimiento de Pentecostés. Ahora, si bien es cierto este verso dice llena de gracia, también debemos agregar aquí que el autor de este himno en otra parte dice que al Paráclito se le llama gracia, se identifica gracia con Espíritu Santo, por cuanto nos es dado gratuitamente, no por nuestros méritos, sino por voluntad divina. En pocas palabras, le pedimos al Espíritu Santo, en este verso, que nos llene de sí mismo. El autor hubiese podido decir fácilmente, llena de ti, pero al decir gracia, enriqueció este himno. Lo que pedimos, en última instancia, es que se realice para nosotros una nueva efusión del Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés. Ahora, bien, hemos escuchado en la predicación de ayer, como nos decía Gerardo, que el Espíritu Santo es el creador. Sí, el Espíritu Santo está en la creación, es el que crea, pero también nos recrea, realiza una nueva creación. El Espíritu Santo actúa primero en la creación y después en la redención. El Espíritu es el autor de la regeneración espiritual en la que somos creados, decía San Ambrosio. En esa primera creación fuimos hechos hombres. En la segunda, que es el nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y del Espíritu del que habla Jesús en Juan 3, somos hechos cristianos. Y esto es gracia, es una gracia. De allí que el término gracia se identifique o se reserve para hablar de redención. En pocas palabras, cuando le decimos al Espíritu, llena de gracia nuestros corazones, le estamos diciendo, realiza en nosotros la redención, realiza en nosotros la obra que Jesús ha realizado. El Espíritu de gracia es el Espíritu de la redención. Y también le estamos diciendo, tú que eres el principio de nuestra creación, sé también el artífice de nuestra santificación. Es el mismo Espíritu el que crea y el que nos redime. Ahora, gracia también se refiere a Cristo, a la Iglesia, a los sacramentos, a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Gracia de Cristo. Allí identificamos entonces que el Espíritu de Dios se concreta como Espíritu de Cristo. Es el mismo. Lo invocamos como Creador y como gracia. Ahora, ¿qué novedad ha traído el Espíritu Santo en Pentecostés? Ha traído todas las novedades al traerse a sí mismo. El Espíritu Santo se trae a sí mismo. Cuando Jesús se encarna, es posible que en el hombre se dé esa unión entre Dios y Él, porque en Jesús están esas dos realidades, el ser hombre y ser Dios. Y allí le abre la puerta al hombre para que reciba esa presencia del Espíritu, para que el Espíritu resida en él.
no de manera momentánea como visitas, como se veía en el Antiguo Testamento, sino de manera permanente, un habitar del Espíritu en el corazón de los hombres. Ahora, la gracia es algo que se experimenta y obviamente se trata de una experiencia espiritual. El Espíritu Santo, como les decía, se llama gracia porque se nos da gratuitamente. Y la gracia del Espíritu Santo, o la gracia que es el Espíritu Santo, lo va a llamar Santo Tomás de Aquino, podemos identificarlo hacia Él. La gracia que es el Espíritu Santo. Es una frase muy fuerte de Santo Tomás de Aquino. Ahora, ya hemos visto cuál es la novedad que trae el Espíritu, que trae Pentecostés, que Él mismo viene a habitar en nuestros corazones, que somos templos del Espíritu Santo. Y en esa primera estrofa del himno Veni Creator aparecen 3 verbos a lo largo de toda ella: ven, visita, llena. Ahora, podría resultar la pregunta: ¿cómo es posible que la Iglesia, sabiendo que ya tiene al Espíritu Santo, le pide que venga? ¿O cómo es que una persona que ya ha recibido el Espíritu Santo en el bautismo le pide al Espíritu: ven, visita, llena, como si no lo hubiese recibido antes? Santo Tomás de Aquino nos va a hablar de las nuevas venidas del Espíritu Santo a nosotros. Viene no porque se le desplace del lugar, sino porque con la gracia empieza a estar de un modo nuevo en aquellos a quienes convierte en templos de Dios. Vale destacar a este punto todo este fenómeno que se ha dado desde inicios del siglo XX con lo del pentecostalismo y cómo algunos miembros de la Iglesia Católica, al entrar en contacto con viven esa experiencia que se llama el bautismo en el Espíritu y con el cual inicia toda esta corriente de gracia de la renovación carismática católica. El bautismo en el Espíritu es una gracia propia de todo este despertar espiritual. Y me permito leer literalmente lo que dice el Padre Raniero Cantalamessa acerca del bautismo del Espíritu. Un rito hecho de gestos, de una gran sencillez, acompañado por actitudes de humildad, de arrepentimiento, de disponibilidad a hacernos niños para entrar en el reino. Es una renovación y una actualización de toda la iniciación cristiana, no solamente del bautismo. El interesado se prepara para ello no solamente con una buena confesión, sino participando en catequesis donde se le recuerdan de manera viva y gozosa las principales verdades y realidades de fe, y todo en un clima caracterizado por una profunda comunión fraterna. Aunque el Padre Cantalamessa también destaca que otras veces esto se da de manera espontánea, sintiéndose la persona como sorprendida por el Espíritu. Vale también destacar aquí que el efecto más común de esa gracia es que el Espíritu Santo se transforma en una experiencia. Va a decir un teólogo reconocido del siglo pasado que el hombre puede hacer experiencias de gracia. Es necesario vivir experiencias de gracia y que Dios, el conocimiento de Dios, se dé no solamente por conceptos, sino que sea una experiencia de Dios. De allí que podemos decir que el bautismo en el Espíritu es una experiencia de Dios. Y allí lo percibimos como el Espíritu que nos transforma interiormente, que nos impulsa a alabar a Dios, que nos hace descubrir una nueva alegría, que abre la mente a la comprensión de las Sagradas Escrituras y que nos ayuda a proclamar a Jesús como el Señor, así como nos da la fortaleza para realizar algunas tareas en servicio de Dios y de los hermanos. Hay una nueva misión y venida del Espíritu Santo cada vez que en la vida espiritual y el ministerio nos encontramos ante una nueva necesidad o tarea que requiere un nuevo nivel de gracia.
puede considerar como el primer bautismo del Espíritu, esa venida del Espíritu, ese modo nuevo de estar del Espíritu. Y a Jesús se le presenta como aquel que bautizará con el Espíritu Santo. Jesús bautiza con Espíritu Santo y su obra mesiánica consiste en eso, en derramar el Espíritu sobre la tierra. El bautismo en el Espíritu es entonces una de las maneras con las que Jesús resucitado continúa su obra, con la que actualiza su obra en medio de nosotros, es decir, con la que renueva los prodigios del primer Pentecostés. Es la renovación del evento de Pentecostés y del sacramento del bautismo, así como de la iniciación cristiana, realidades que coinciden y que no pueden estar una sin la otra. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para vivir esta experiencia pentecostal? En primer lugar, pedir con insistencia el Espíritu Santo al Padre en el nombre de Jesús y esperar que el Padre responda. Hay que tener una fe llena de esperanza. San Buenaventura decía: el Espíritu Santo viene donde es amado, donde es invitado, donde es esperado. Como segundo punto, ser unánimes y perseverantes como los apóstoles con María. Y también se destaca aquí el unirnos a personas que ya hayan vivido esta experiencia, obviamente, de venida del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban junto con María, unidos en oración con ella, sobre quien ya se había posado la sombra del Altísimo, sobre quien había venido el Espíritu en el momento de la anunciación, de la encarnación. Unirnos a personas que ya hayan tenido esa experiencia, pedir la intercesión de María y orar con quienes han tenido esa gracia especial del Espíritu. Estar preparados a que algo cambie en nuestra vida sería el tercer punto. No pretendamos que el Espíritu lo deje todo igual. Lo que el Espíritu toca, el Espíritu cambia, decían los padres de la Iglesia. Y el que clama, ven, visita, llena, por eso mismo se entrega al Espíritu, le da las riendas de su vida, las llaves de su casa. La condición es la siguiente: entregarse al Padre para que el Padre nos entregue su Espíritu. Y ahora, no podemos repetir ven, visita y llena, dejando que una vocecita, la de la carne, diga algo por allí. Nada de cosas raras, nada que se salga de lo normal. Y se hace referencia aquí al llanto o a reacciones parecidas en el cuerpo cuando llegue el Espíritu. No es que el Espíritu Santo las provoque directamente, es la carne que a veces no está preparada para el impacto con el Espíritu y reacciona como el agua al contacto con un hierro caliente. En la misa del día de Pentecostés, la Iglesia hace esta plegaria: oh Dios, renueva en nuestros días, en la comunidad de los creyentes, los prodigios que realizaste al comienzo de la predicación del Evangelio. Sea entonces una alegría cuando el Espíritu realice en serio lo que le pedimos y no gritemos asustados: Espíritu Santo, no hagas las cosas de esa manera. Y tampoco tratemos a aquellos en quienes se muestran sus efectos como unos borrachos. Digámosle al Espíritu Santo entonces: ven, Creador Espíritu, visita las mentes de tus siervos, llena con la gracia celestial los corazones que has creado. Amén. Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo.